Muchas gracias. Pasamos al siguiente punto del orden del día y concretamente vamos a comenzar con el debate de la toma en consideración de la proposición de ley 17/17 de iniciativa legislativa popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid de medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva en el ámbito de la educación no universitaria en la Comunidad de Madrid. Les informo que el debate se va a desarrollar conforme a los artículos 113 y 151 del Reglamento de la Asamblea. Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 6.2 de la Ley 6/1986 de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid, correspondería dar lectura a la proposición de ley. No obstante, por acuerdo de la Junta de Portavoces del pasado martes, se da por reproducido el texto de la iniciativa publicada en el Boletín Oficial de la Asamblea de 18 de enero de 2018. También les informo que, al no haberse recibido manifestación del criterio del Gobierno, vamos a comenzar directamente por las intervenciones de los distintos grupos parlamentarios. En primer lugar, habrá un turno a favor, en segundo lugar, un turno en contra y, si algún grupo no ha hecho uso de ninguno de los dos turnos, podrá fijar su posición en una tercera intervención. Y, por tanto, empezamos con el turno a favor. Y pregunto a los grupos parlamentarios qué grupos quieren intervenir en el turno a favor. Bien, pues por tanto tiene la palabra en primer lugar el señor Marcos Arias, del Grupo Parlamentario Ciudadanos, por un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, presidenta. Buenos días. Bien, tomamos hoy en consideración unas medidas prioritarias para la promoción de la escolarización inclusiva, iniciativa que viene de los ayuntamientos, y ya les adelanto que nuestro voto será a favor de la tramitación y, por lo tanto, a entrar en debate de esta propuesta que viene de los ayuntamientos. Señorías, la educación inclusiva parte de un principio de no segregación de los alumnos con dificultades y pretende que todos los alumnos, todos, trabajen y convivan junto a sus compañeros en el desarrollo de sus capacidades, al máximo nivel de lo posible, fomentando la participación. La inclusión supone trabajar desde la pedagogía de lo justo, valorar la diferencia como propia de la diversidad humana, adaptar la institución educativa, esto es muy importante, a las necesidades de los alumnos y no que el alumno se amolde a la institución. Su principio general, por tanto, es ofrecer igualdad de oportunidades, dar respuesta a las necesidades de cada estudiante y desarrollar nuevas respuestas didácticas que estimulen y fomenten la participación de todos. Pues entre sus fundamentos está el respeto a ser diferente y a ser valorado de una manera desde la diversidad de cada uno de sus alumnos. También la inclusión supone cambiar las metodologías pedagógicas, la cultura escolar, las actitudes y los prejuicios, para lograr prácticas no segregadoras y no discriminatorias. Se trata, por lo tanto, de replantearse el modelo de integración hacia un modelo de inclusión. Supone un pensamiento social transformador, pues parte de uno de los compromisos y finalidades del sistema educativo, como agente fundamental de socialización también para los alumnos con diversidad. Pero también nos plantea esta propuesta desafíos que yo creo que hay que traer también a esta Cámara hoy y que desde Ciudadanos nos parecen importantes. Si la atención a la diversidad es uno de los retos, que lo es, que se plantea el sistema educativo también en la Comunidad de Madrid y en el conjunto del Estado, el primer desafío es la necesidad de modificación en la actitud en torno a la discapacidad, a la diversidad funcional y a la diferencia dentro de los centros escolares. Los valores y prejuicios que existen en torno a esta cuestión son la clave y la garantía de éxito. La cuestión más difícil de conseguir es precisamente esa, modificar las concepciones e ideas previas que son el principal problema de que la educación inclusiva no se desarrolle en la cultura escolar y que la inclusión sea poco o tenga poca presencia en esa cultura escolar. El segundo desafío es promover mecanismos para modificar los modelos educativos tradicionales. Modificaciones, señorías, organizativas, no rupturas, sino reestructuraciones. El tercero es transformar la evaluación, sí, la evaluación psicopedagógica, que muchas veces legitima desigualdades.
entre el alumnado por la categorización que a estos alumnos se les da. El cuarto desafío es lograr el pleno desarrollo de la educación inclusiva. Señorías, es olvidar la escolarización en un centro específico como la única respuesta a las necesidades del alumno. Considerar más apropiado excluir a un estudiante de su entorno habitual y sus iguales en lugar de ofrecer apoyos y recursos en una clara propuesta discriminatoria, pues condenamos definitivamente a estos alumnos a la exclusión social y a una baja empleabilidad futura. El quinto sería impulsar la modalidad educativa que propone la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad y también la Convención Internacional de los Derechos del Niño, que propugnan y que quieren impulsar un sistema de educación inclusivo, porque es evidente que el tipo de escolarización separada entiende que esa manera de entender la escolarización no atiende fundamentalmente a la diversidad y por lo tanto deja al alumno con diversidad fuera de esa socialización fundamental en los centros escolares. El sexto desafío es trabajar desde la organización escolar por la modificación, diseño, desarrollo e implementación del currículum para que sea acorde a los planteamientos inclusivos. Hablamos de un currículum diversificado, interdisciplinar, funcional, abierto y flexible. El séptimo sería impulsar modificaciones para atender real y de forma inclusiva a la diversidad del alumnado también en la Comunidad de Madrid, porque se sigue valorando la atención a la diversidad, y esto es muy común, lo vemos todos los días, como una cuestión extraordinaria, como si los estudiantes objeto de atención a la diversidad vinieran de otro planeta o fueran raros en su manera de aprender. El octavo desafío, que es en el que estamos con esta ley y es nuestro papel legislativo, sería impulsar cambios en la legislación educativa, que actúa en contra de la inclusión, pues no la garantiza. No garantiza ni unos procesos de escolarización claros, ni la vigencia de los centros específicos tampoco son inclusivos, las barreras burocráticas para la dotación de recursos, etcétera. Y esa situación normativa se caracteriza por una profundísima desconexión entre las normas educativas y las normas en materia de discapacidad o atención social y educativa, desde un profundísimo desconocimiento de la Convención Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad o de la Convención Internacional de los Derechos del Niño. Aunque es evidente que existe un amplio respaldo al derecho a la educación inclusiva, dicho marco no se corresponde. Y en eso nos tendremos que poner a trabajar. La educación inclusiva, por lo tanto, señorías, es la garantía de los preceptos del derecho fundamental a la educación. La educación inclusiva es la modalidad más adecuada para garantizar la universalidad, la no discriminación y la igualdad de oportunidades para los alumnos. La educación inclusiva, en definitiva, señorías, forma parte de lo mismo. Cuando hablamos del derecho a la educación, cuando hablamos de educación, hablamos de educación inclusiva. Cuando nos referimos a la educación inclusiva, estamos hablando fundamentalmente de educación. Señorías, desde la Declaración de Salamanca, pasando por la reunión de Homestein, la reunión de Amán, el Foro Mundial sobre la Educación de Dakar, la Conferencia Mundial sobre Educación Superior de París, el Foro de Educación Inclusiva de la UNESCO, como les he comentado antes, la Convención de los Derechos de las Personas con Discapacidad, contamos con datos inmensos para tener una visión clara sobre qué es y cuál es el valor de la inclusión. Y estos documentos lo que nos dicen es que todos los niños tienen derecho a aprender. Todos los niños tienen derecho a aprender. Los niños no deberían ser devaluados o enviados a otra parte por causa de su diversidad. Las personas con diversidad funcional o discapacidad adulta que se describen, pasados los años, a sí mismos como supervivientes de la escuela específica, están pidiendo el fin de la segregación. No hay razones legítimas para separar a los niños en su educación. Los niños tienen que permanecer juntos, lo que genera ventajas y beneficios para cada uno de ellos y para los otros alumnos también. No necesitan los niños ser protegidos unos de otros. La investigación muestra que los niños hacen mejor las cosas académica y socialmente en contextos inclusivos. No hay enseñanza o cuidado en la escuela segregada que no pueda realizarse también en la escuela ordinaria. Contando con dedicación y apoyo, la educación inclusiva es la forma más eficaz de utilizar los recursos educativos. La segregación enseña a los niños a ser temerosos, ignorantes y generadores de prejuicios. Todos los niños necesitan una educación que les ayude a relacionarse, a desarrollar relaciones
y a prepararles para tener una vida digna y ambientes evidentemente normalizados. Y solo la inclusión tiene el potencial de reducir ese temor y construir amistad, respeto y comprensión. Y lo más importante, señorías, cuando hacemos la pregunta a las familias, cuando les preguntamos a las familias con hijos con diversidad, con hijos que quieren ser escolarizados, ¿cuál creen que es la mejor? Y les preguntamos sencillamente, ¿cuáles creen ustedes que es la mejor escuela para sus hijos? Casi siempre nos encontramos con la misma respuesta. Las familias quieren el centro educativo que tenga a la gente con la que queremos que esté nuestro hijo o hija. No solo hablamos de profesores, directores, orientadores, de personal administrativo, hablamos también de los compañeros de nuestro hijo. El mejor regalo formativo para estas familias es darles la oportunidad de estar en un centro educativo inclusivo. Es decir, que sin importar las distintas formas de aprendizaje, las características o condiciones funcionales de conducta, el procesamiento sensorial, la manera de comunicarse o cualquier otra circunstancia distinta a lo normal o lo neurotípico, sean vistos esencialmente como niños y niñas. Niños y niñas sobre todo y por encima de su diversidad. Las familias siempre nos insisten que esto es una excelente oportunidad para sus hijos, de aprender nuevas formas de ver el mundo, de resolver problemas, de entender la vida, de hacer amigos, sin importar los prejuicios y teniendo la única y fundamental oportunidad y genuina de conocer a seres humanos maravillosos. A las familias, en definitiva, señorías, les importa sobre todo la calidad humana de las personas que estarán a cargo de sus hijos, profesores que motivan a los alumnos a adaptarse a diferentes circunstancias, que enseñan de acuerdo a las necesidades de cada uno de esos alumnos, antes que basarse en un sistema, que comprenden a cada niño, que comprenden que cada niño tiene talentos diferentes y que los potencia, que entienden que lo importante y esencial y la clave del éxito no resulta y no es saber más que los demás, sino saber adaptarse, saber convivir, saber respetar a los diferentes. En Ciudadanos creemos que es posible hacer esto y nos vamos a poner a trabajar. Vamos a trabajar para hacerlo posible. Vamos a impulsar, por lo tanto, esa educación inclusiva en el entorno de la Comunidad de Madrid. En Ciudadanos creemos y estamos convencidos que merece la pena trabajar, como nos dicen las familias, por una escuela inclusiva que contribuya a hacer en el futuro una sociedad más accesible, más justa, más tolerante, más respetuosa y que constituya esa base fundamental de la libertad y la igualdad de oportunidades para todos y cada uno de los ciudadanos y ciudadanas de la Comunidad de Madrid. Señorías, les emplazo un mensaje de aliento. En mi etapa profesional he visto profesores dispuestos a encontrar maneras de enseñar, algunos nos acompañan hoy, a cada alumno. He visto profesores comprometidos con su trabajo, desde la colaboración en beneficio del alumno. He visto a padres y madres dispuestas a apoyar activamente a quienes enseñan a su niño o niña, a aceptar la responsabilidad de estimular en casa el aprendizaje. He visto voluntarios que ayudan como pueden. He visto gestores y directores de centro que crean y desarrollan ambientes que conducen al aprendizaje de todos. He visto personas, alumnos y alumnas con diversidad funcional, discapacidad, alguna diferencia, muy dispuestos, muy motivados a aprender. Donde he visto estas cosas, señorías, he visto una enseñanza inclusiva y he visto a profesores y a estudiantes más felices y más confiados. Los profesores, los orientadores, los directores, las familias deben de estar evidentemente determinados a mejorar el aprendizaje de todos los estudiantes. Esto es lo que he visto que se está haciendo y que se está trabajando. Y desde Ciudadanos, porque he visto esto, voy a seguir trabajando y nuestro grupo va a seguir trabajando por lo que es justo y equitativo para estos alumnos, por la necesidad evidente de un cambio hacia la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid. Porque, como decía Jim Hansen, uno de los pioneros de la educación inclusiva en Canadá, porque tenemos ejemplos, y no me voy muy lejos, me puedo ir a Portugal, donde también se está implementando una ley de educación inclusiva, decía Jim Hansen que cada niño en la escuela tiene derecho a pertenecer, ser aceptado, tener éxito, esforzarse por hacerlo bien y ser útil a los demás. Y ese es el fundamento esencial de la educación para todos, de la educación inclusiva. Muchas gracias, presidenta. Gracias.
Gracias, señoría. Tiene turno de palabra en representación del Grupo Parlamentario Podemos la señora Galeana por un tiempo máximo de 15 minutos. Bueno, buenos días. La verdad es que quería comenzar mi intervención saludando al grupo promotor de esta iniciativa legislativa de medidas prioritarias para la escolaridad inclusiva, grupo formado por profesionales y familias que llevan 2 años trabajando por traer a esta Cámara esta propuesta. Muchas gracias a los que estáis ahí, en la tribuna, a los que están fuera concentrándose a las puertas de esa Cámara esperando que esta propuesta siga adelante. De verdad, muchas gracias y enhorabuena por el trabajo. Esta propuesta, sin lugar a dudas, es un ejemplo de democracia y un ejemplo de que en nuestra región la sociedad civil siempre está por delante de las instituciones. Que la sociedad civil es capaz de marcar agenda y de traer aquí propuestas que tienen que ser debatidas. Esta propuesta llega a esta Cámara en forma de iniciativa legislativa de ayuntamientos que, como ustedes saben, la Ley 686 exige un mínimo de 3 ayuntamientos de 50.000 electores para poder presentar esta proposición de ley. Bueno, pues en la Comunidad de Madrid ha sido apoyado por 42 municipios, ayuntamientos que suponen una representación del 85% de la población madrileña. Un claro ejemplo de municipalismo, porque son los ayuntamientos la institución más cercana a la ciudadanía, porque ellos conocen en primera mano la realidad cotidiana y, por tanto, muestran su preocupación y elevan esta propuesta. A los concejales y concejalas que han hecho posible esta realidad, al traer aquí esta propuesta, muchas gracias y nomás enhorabuena a aquellas que están ahí, a aquellas que están en sus municipios trabajando por sus ciudadanos y sus ciudadanas. ¿Cuál es la motivación o cuáles son las motivaciones que han impulsado esta iniciativa apoyada por 221 colectivos y plataformas? La verdad es que, en primer lugar, por favor, gracias. ¿Cuáles son las motivaciones que han impulsado esta iniciativa apoyada por 221 colectivos y plataformas, como iba diciendo? La verdad es que, en primer lugar, es una lástima que el reglamento de la Asamblea no permita que sean los proponentes de las iniciativas legislativas populares los que expliquen las motivaciones. Hubiera sido un gran ejemplo de abrir las instituciones a la gente de Madrid y de mejorar la democracia, que pudieran ser explicadas por la gente que lo propone. El reglamento obliga a que seamos los grupos parlamentarios quienes demos la voz, pero desde el grupo parlamentario transmitir que nos hubiera encantado escuchar lo que nos tenéis que contar y por qué habéis hecho esta iniciativa. Hace una semana, el 21, en la Comisión de Educación, tuvimos la oportunidad de conocer de primera mano esta situación y cuáles habían sido las motivaciones. Y creo que la motivación es una realidad que es muy preocupante, que preocupa a toda la comunidad educativa, que es el aumento sistemático de la segregación en la Comunidad de Madrid en la educación. Los últimos estudios reconocen que Madrid tiene la vergüenza de estar a la vanguardia en segregación en España y ser la segunda de Europa detrás de Hungría. Estas conclusiones nos advierten que la actual planificación de la oferta educativa está fomentando claramente culturas excluyentes en los centros educativos y que, en consecuencia, hay niños que están en unos sitios y niños que están en otros. Eso significa la segregación. Un claro ejemplo es, sin lugar a dudas, el denominado programa de propaganda del Partido Popular, el denominado programa bilingüe. Este programa no está pensado para todos los niños y todas las niñas. Es un programa que claramente no se modifica ni se adapta a las necesidades de todos los niños y todas las niñas. Por tanto, se está utilizando como herramienta de segregación y, por tanto, genera que no es un programa de calidad, porque obviamente no supone que todos los niños y todas las niñas tienen ese derecho. Esto genera que el derecho a la educación no está garantizado para todos los niños y todas las niñas por igual y que todos los niños y todas las niñas no tienen las mismas oportunidades, sino que están creando niños de primera y niños de segunda. Un sistema educativo segregador, o su sistema educativo en la Comunidad de Madrid, agrupa a los niños por sus características. Y lo más cruel de todo es que son aquellos centros con mayor diversidad los más castigados por sus políticas, recortando recursos, cerrando aulas y disminuyendo el personal docente. Probablemente es de las políticas más crueles que una Consejería de Educación puede hacer. Aquellos centros con niños que tienen más necesidades educativas o que son centros mucho más diversos, con mucha más necesidad de recursos, son los más castigados y los más excluidos. Probablemente es de las cosas más crueles, insisto, que se puede hacer desde las políticas educativas. Por el contrario, ustedes están promocionando los centros excluyentes, que no se adaptan a todas las realidades, que invitan a irse a niños y a niñas porque entienden que ahí no tienen cabida. Y eso no son los centros
y no son los centros educativos los que deben adaptarse a los niños. Son los niños, no son los niños, perdón, los que tienen que adaptarse a los centros educativos, son los centros educativos los que tienen que adaptarse a los niños. Los centros educativos los conforman los niños y las niñas y el personal docente que forma el centro educativo. Y por tanto tienen que adaptarse a la realidad que hay en el centro. No ser los niños los que tienen que adaptarse, y si no te adaptas te tienes que ir. Eso es lo que pasa en la Comunidad de Madrid y por eso es iniciativa legislativa popular que hoy debatimos. Y sobre todo, que es que un sistema que agrupa a los niños por sus características, que no está pensado para todos los niños y todas las niñas, que deja niños atrás, es que no es un sistema de calidad. Un sistema de calidad es aquel en el que todo el mundo tiene cabida y da respuesta a todas las necesidades. Y la Comunidad de Madrid está muy lejos de esa realidad. Este sistema segregador, y no quería pasar sin mencionarlo, tiene otra consecuencia muy dramática, y es el aumento de la educación especial. Yo sé que el consejero es le encanta la educación especial, y por eso estamos a la cabeza de España. La realidad es que la educación especial es un sistema que ustedes están utilizando para sacar a los niños de los centros ordinarios. Y como bien usted sabe, la mayoría de las familias quieren que sus hijos estén en los centros ordinarios, fundamentalmente porque los niños pertenecen al entorno en el que viven y tienen todo el derecho del mundo a ser escolarizados en los centros ordinarios. Esta iniciativa legislativa popular, de alguna manera, hace un llamamiento al aumento extremado y peligroso que está teniendo esa región en la educación especial. Pues bien, todo esto es lo que nos ocupa con esta iniciativa y es por ello por lo que se trae esta propuesta aquí. Sí que me gustaría, antes de continuar, transmitir que la educación inclusiva no es una opción. No me gustaría que el Partido Popular se tomara esta propuesta como una opción más de la parrilla. Usted puede elegir un colegio bilingüe, un colegio inclusivo, un colegio que potencie las ciencias. No. La educación inclusiva forma parte de la educación. Todos los centros educativos tienen que ser inclusivos. No es una opción. Forma parte de lo que es la educación y de lo que debe ser el sistema educativo y, por supuesto, lo que es el derecho a la educación y lo que es la educación de calidad. Por eso, esta proposición de ley afecta, sin lugar a dudas, a todo el sistema educativo en su conjunto y va a la raíz del modelo de educación. No solo afecta a unos niños con unas necesidades, no, afecta a todos los niños con todas sus necesidades, que son todas muy diversas, porque lo que habla es que la educación madrileña tiene que cambiar de paradigma, porque la educación madrileña debe de potenciar la inclusión y porque tenemos que terminar ya este sistema de segregación en el que ponemos a los niños según unas ciertas características acordes a lo que la Administración entiende que son esas características. Y en consecuencia, ¿qué propone esta ley? Esta ley, de momento, propone unas medidas muy urgentes para comenzar a revertir esta situación de segregación y de exclusión. En primer lugar, es imprescindible modificar los procesos de escolarización. Si un centro no es diverso, no es un centro digno de una sociedad moderna y democrática, como lo es la madrileña. Hay que poner los mecanismos para que todos los niños y todas las niñas tengan derecho a estar en el centro que deseen todos los niños y todas las niñas. Y, por tanto, hay que modificar los criterios de escolarización. Una de las propuestas quizá más interesantes es la obligación de crear planes de inclusión en los centros educativos. Insisto, la inclusión debe ser una obligación de los centros educativos. Por tanto, los centros educativos tienen que tener un plan propio para garantizar y para velar porque la inclusión, porque tener un sistema educativo inclusivo dentro de las aulas y evitar fundamentalmente el sufrimiento de muchos niños y muchas niñas, porque obviamente a la escuela desde luego no se va a sufrir. A la escuela, sin lugar a dudas, se va a aprender, a convivir y, en definitiva, a intentar ser felices y no se va a sufrir. Y un plan de inclusión debería ser una cosa obligatoria en los centros educativos para garantizar esas medidas. Además, este cambio de paradigma, en el que obviamente, insisto, el derecho a la educación pasa por la inclusión, intenta que el profesorado se sienta apoyado y se sienta reforzado. La oferta de formación y poner a disposición herramientas de aprendizaje es imprescindible. Porque al final lo que tenemos que tener son herramientas que permitan cambiar la cultura escolar en su conjunto y que permitan flexibilizar las aulas acorde a la diversidad que exista en las mismas. También me gustaría comentar la tasa de necesidad escolar de apoyo a la inclusión. Una tasa que tiene un fundamento bastante interesante y es poner en valor aquellos centros que son inclusivos y aquellos centros que apuestan por la diversidad. Aquellos centros que lo que hacen fundamentalmente es no excluir a nadie. Aquellos centros que no permiten que nadie se quede atrás ni que nadie se quede en casa. Esos centros, señor consejero, deberían de ser los mimados por la Administración. Deberían ser los que más recursos materiales y humanos recibieran. Deberían de ser su orgullo. Un orgullo de decir, en Madrid nadie se queda atrás.
En Madrid todos los niños y todas las niñas tienen oportunidad de sacar lo mejor de sí mismos. Y eso aquí se llama tasa de densidad escolar y me parece que es una medida extremadamente digna y extremadamente interesante, porque al final lo que pone en valor es la diversidad y al final lo que pone en valor son aquellos centros que apuestan por la diversidad y apuestan por una sociedad infinitamente más plural. Mire, señor consejero y señores de la Cámara y señoras de la Cámara, ¿por qué es imprescindible abordar este cambio de paradigma en la educación madrileña? Yo creo que voy a decir una obviedad, pero por ser obviedad no hay que dejar de decirla. Es que la sociedad es diversa, es como obviar lo obvio. La sociedad es diversa y en la sociedad todos somos diferentes, pero todos debemos y todas tener los mismos derechos. Ser diferente no significa que tengas menos derechos o que tengas más derechos. Los derechos son para todo el mundo. El derecho a la educación es para todos los niños y todas las niñas. Y solo hay un derecho a la educación. No hay múltiples derechos a la educación. Y por tanto, todos los niños y todas las niñas tienen que tener derecho a tener las mejores de la educación. Como venía diciendo, además, la sociedad es diversa y por tanto, solo la sociedad puede ser, la escuela puede ser diversa, porque las aulas son el reflejo de lo que hay en la sociedad. Es un error pensar que los niños y las niñas van a la escuela para cumplir un currículum académico. Eso es uno de los objetivos. Los niños y las niñas no solamente van para cumplir un currículum, ni muchísimo menos, ni debería ser el primer objetivo. Van a aprender lo que es el mundo, van a aprender a socializarse, a conocer al diferente, a conocer al igual, a conocerse a ellos mismos, a aprender a convivir en sociedad, a quitarse prejuicios, a entender cómo va a ser su futuro, a prepararles para la vida. Y es que la vida es diversa y la vida es larga. Y en la vida hay muchísimas situaciones en las que todo el mundo tenemos que tener herramientas. Cuando a los niños se les educa en ambientes completamente excluyentes, completamente monocolor, completamente en ambientes donde son todos iguales, se pierden una parte importante de lo que es la vida y generamos un futuro de unos adultos que francamente me parece extremadamente peligroso. Para una sociedad democrática, una sociedad libre, una sociedad justa, sin violencias, una sociedad acorde a lo que debería ser nuestra democracia, necesitamos adultos que sepan vivir en diversidad, que sepan vivir en convivencia con seres diferentes, que piensan diferentes cosas, que tienen diferentes necesidades, pero que al final tienen los mismos derechos y probablemente muchísimas inquietudes similares. Las instituciones, francamente, sirven para eso. Tienen la oportunidad o deberían de servir para marcar el camino. La Asamblea de Madrid es el poder legislativo y debería ser ejemplo de la sociedad que queremos. La Asamblea de Madrid debería de transmitir al mundo que el tratar a personas, el convivir juntos y juntas, personas que tenemos diferentes capacidades, es un valor, no es un problema, y que todo el mundo tiene los mismos derechos. Hoy aquí tenemos esa oportunidad de dar paso a esta iniciativa y también recordarnos también por qué estamos aquí. Aquí vinimos a escuchar a los profesionales, a las familias, a los expertos, al final a intentar trasladar las necesidades de la ciudadanía de Madrid a la Asamblea de Madrid. En definitiva, vinimos aquí para, entre otras cosas, mejorar la educación de Madrid para todos y para todas. En ese sentido, terminaré mi intervención dando otra vez las gracias por este esfuerzo al grupo promotor, a los ayuntamientos y, francamente, diciendo que esperemos estar a la altura y que esperemos que la Asamblea de Madrid esté a la altura de lo que Madrid nos está pidiendo. Muchísimas gracias. Gracias, señoría. A continuación tiene la palabra, en representación del Grupo Parlamentario Socialista, el señor Moreno Navarro, por un tiempo máximo de 15 minutos. Gracias, presidente. Según un estudio de una universidad holandesa, cada persona dice de media 16 mentiras al día. Claro que en dicha estadística hay que incluir los plenos semanales de esta Asamblea, las ruedas de prensa, las declaraciones. Con esto en mente, la verdad es que un buen cálculo tampoco arroja un resultado tan sonrojante para el ciudadano medio. Llevamos toda la legislatura escuchando la propaganda de que la inclusión es la gran apuesta del Gobierno Cifuentes. Pero bien, el envite es muy bajo, se va de farol. Porque todos los datos desmienten rotundamente dicha afirmación. Cuando se explora bien la información de PISA, su única y reverenciada referencia, la verdad aflora. PISA incluía en ediciones anteriores el índice de inclusión social para medir el grado con el que los centros acogen estudiantes de diferentes perfiles socioeconómicos. Madrid tiene el índice de inclusión más bajo de todas las comunidades autónomas, a gran distancia de la media y uno de los más bajos del mundo.
Un reciente trabajo de la Universidad Autónoma de Madrid usa datos de PISA más recientes para calcular los índices de exclusión estandarizados y reconocidos internacionalmente. El índice de CORAR, que mide la uniformidad de las aulas, y el índice de aislamiento. Ambos están disparados en Madrid, que la convierten en la región más segregadora no solo de España, sino prácticamente de Europa y del mundo. Traducido a la realidad, esto significa que en Madrid 4 de cada 10 alumnos tendrían que cambiar de centro para que la proporción de estudiantes en los colegios reflejara la de la población. Es una información científica, no es una opinión partidaria. Para comprenderla claro es preciso estudiar todo el informe de PISA, no solo los titulares o los resultados sueltos sacados de contexto. Yo lo comprendo, es un informe largo, solo el resumen está en castellano, hay muchas tablas llenas de números, pero es lo que dice este informe. Un estudio a cargo del Museo de Ciencias de Londres reveló que un 75% de las personas que mienten les remuerde más tarde la conciencia por hacerlo. Por tanto, hay un 25% que no tienen ningún desasosiego al hacerlo. Se ha presumido aquí de que Madrid ha recuperado el 90% de los empleos que se perdieron en la crisis. Hombre, habrá que hablar de la calidad de ese empleo, y si esos datos son correctos. Pero en educación, Madrid perdió con la crisis 7.500 profesores. Y si hacemos caso de los datos de la Consejería, ampliamente cuestionados por los sindicatos y la realidad de las aulas, únicamente se han reincorporado en esta legislatura 1.800, un 24% de los perdidos. Y se consolida esto en los presupuestos y se presume de estas cifras con orgullo, sin asomo de pesar. Y donde más se ha sufrido la pérdida es en educación compensatoria y atención a la diversidad, donde cálculos muy optimistas indican que hay más de 2.000 plazas profesionales no recuperadas. La educación compensatoria ha sufrido un recorte presupuestario cercano al 60% en la escuela pública. En 2017 volvemos a encontrarnos con que la mitad de la cantidad presupuestada en compensatoria no se ha gastado. Y dedicamos un minuto a hablar de la existencia de barreras físicas en muchos centros donde no se han acometido las necesarias obras de accesibilidad, rechazadas a pesar de ser parte de nuestras enmiendas en los presupuestos. La ley ya lo prohíbe expresamente, pero desgraciadamente ya se encargó el dúo conservador de esta Cámara de rebajar mediante una enmienda el ya de por sí escaso presupuesto destinado a rehabilitación y mantenimiento. Convendrán conmigo que la realidad de la inclusión y atención a la diversidad en Madrid es desoladora y muy alejada de las complacientes afirmaciones del Gobierno. Pero ya decía Sófocles que una mentira nunca vive hasta hacerse vieja. Y gracias hoy a un impulso de una ciudadanía insatisfecha y de unos ayuntamientos concernidos por lo que ven día a día, podemos dar un primer paso para reconducir algo a la situación. Algunos de ellos nos acompañan, aquí o fuera pasando frío. Muchas gracias por estar aquí. Hay 42 municipios, desde el inicial de Getafe, que han detectado con claridad, porque así se lo cuentan sus ciudadanos, que hay un problema con la inclusión educativa en Madrid, que no se está haciendo correctamente, que el sistema educativo madrileño no es sensible a la necesaria atención a la diversidad. Por ello, se ha realizado un serio esfuerzo para traer, gracias al primer uso de un instrumento legal ligado a la iniciativa legislativa popular, una propuesta de ley que busca poner algo de orden en esta coyuntura tan insuficiente. Recordemos que los firmantes aglutinan casi 5,5 millones de ciudadanos de esta comunidad, cerca del 85% de la población, y eso solo contando los que formalmente la han apoyado. Añádense muchos otros municipios que han aprobado mociones o que han manifestado su conformidad a sí mismos. Es destacable que sean los ayuntamientos, las instituciones más cercanas a la gente, quienes detecten que está en juego la cohesión social y quienes se rebelen contra la realidad de que en esta comunidad la diversidad se convierte, desgraciadamente, muchas veces en un lastre. Dice Baltasar Gracián que el mentiroso tiene dos males, que ni cree ni es creído. Y es que no solo se atenta a la inclusión y a la atención a la diversidad con la falta de medios, es que el modelo educativo que rige en esta comunidad dista mucho de ser inclusivo. A pesar del compromiso del Estado español en 2008 con la firma de la Declaración de Salamanca en trabajar por la integración de los centros de educación especial, la realidad es que ha crecido un 24% el alumnado de estos centros en la Comunidad de Madrid. Las entidades especializadas calculan que más de un 60% de los alumnos de centros de educación especial están mal escolarizados. Pero no hay datos oficiales sobre los resultados de las políticas, tanto en resultados académicos como sociales, de todo el alumnado con necesidades educativas. Ni de esto ni de tantas cosas. Leo otra declaración del Gobierno. Son las familias quienes han de buscar el modelo que mejor se adapte a la enseñanza que quieren que reciban sus hijos.
Nunca mejor empleado el término buscar, porque eso es lo que tienen que hacer desesperadamente en cada proceso de escolarización si alguno de sus hijos presenta alguna diversidad funcional. Y lo peor es que no lo encuentran y se ven empujados a los centros de educación especial. Por cierto, centros en los que los conciertos doblan a los centros públicos. De los casi 20.000 alumnos diagnosticados en Madrid como alumnos con necesidades educativas especiales, casi 3/4 están escolarizados en centros públicos. Recordemos que únicamente acogen poco más del 60% de los alumnos en centros sostenidos con fondos públicos. También reciben estos colegios públicos un 16% del alumnado de origen extranjero, mientras con la concertada menos del 7%. Y dentro de los públicos, la mayoría están en los bilingües. Datos todos actualizados, confirmados por diversas organizaciones precisamente ayer en unas jornadas parlamentarias en esta asamblea. Los de UNICEF, mencionados hoy, son todos de 2016 o han sido actualizados. Quizá otro informe no leídos al completo. Habrá que leérselos todos los informes. Podría seguir con las cifras de educación de alumnos o las mínimas políticas inclusivas cuando pasamos a etapas donde la educación no es obligatoria. Tenemos alumnos que, por sus propias características, son excluidos de los centros bilingües, eso sí, en correcto castellano. Separados de sus amigos, eso sí, con unos amigables dictámenes de una resurdad. Y excluidos de su entorno, eso sí, en pro de su concepto de inclusión. Fabuloso. La Universidad de Indiana ha concluido que el 84% de las personas, 84%, mienten en Internet y en redes sociales un 83% en las entrevistas de trabajo. ¿Y cuál es el trabajo propuesto por el Gobierno, más allá de su propaganda interesada o los tuits que nunca se sabe que si son del Gobierno o del partido? Se presume de la reducción en la Comunidad de Madrid del abandono temprano, pero si se desagrega por rentas, observamos que el abandono se incrementa en las rentas más bajas. Cierto es que la LOMCE es la ley educativa menos inclusiva de todas, y esta comunidad sigue siendo su ferviente seguidor y su campo de pruebas. Y en este contexto se propone por el Gobierno un decreto de contenido solo atisbamos en la memoria de la Consejería recogida en la consulta pública. Se habla allí de lograr un plan de actuación para la educación inclusiva en cada centro. Sin desdeñar las actuaciones propias de cada centro, es imprescindible considerar la cuestión de la atención a la diversidad y la inclusión como un asunto global que afecte a todo el sistema educativo y no únicamente individualizado en cada centro. El esfuerzo organizativo y de medios debe afectar al sistema educativo en su conjunto y no confiarlo a la utilización de urgencia de unos recursos muy mermados. Como ya hemos dicho, los problemas y en ocasiones la vulneración de derechos se produce precisamente y previamente en la dirección de centros con la inadecuada, segregadora y desorganizada escolarización. ¿Es que es posible que haya centros no inclusivos? ¿Es una opción? ¿Es que admitimos diferentes principios en ellos? La conclusión solo puede ser que no se ha entendido nada de lo que es la inclusión y la equidad. Y el referente no es como lo concibe el Grupo Socialista, sino como lo concibe la UNESCO, la ONU, UNICEF o el Foro Mundial de la Educación. Todo esto está en documentos que aquí no se siguen en absoluto. El Grupo Socialista ya propuso incluir en los presupuestos un plan de inclusión y atención a la diversidad, propuesta compartida con muchas organizaciones. Se trataba de una iniciativa ambiciosa que, desgraciadamente, y por qué no sospechosamente, no tuvo el respaldo de la derecha de esta Cámara. Porque se ha hablado hoy de presupuestos vivos, pero los de este año, la verdad es que han nacido muertos. Sus intenciones de este plan nuestro pasaban por ordenar la escolarización y sus comisiones, una oferta que se ajusta y ajustada. También se han aprobado resoluciones para poner en marcha un modelo universal de centro educativo verdaderamente inclusivo o abordar una evaluación y planificación integral de la educación inclusiva en la Comunidad de Madrid, siguiendo las directrices de la UNESCO. Han acabado como todas las demás. Y también que se potencie la mejora del diagnóstico temprano, tanto escolar como social, y la prevención de la atención a todos aquellos alumnos que presenten dificultades de aprendizaje y que ponga en valor y permita obtener todo el potencial de todo el personal y profesorado en equipo de orientación psicopedagógica, los departamentos de orientación, los profesores especialistas y técnicos de servicios a la comunidad y, en general, todos aquellos profesionales que colaboran en la escuela, que deben ser considerados todos personal docente. Es en este marco, es en este modelo, donde encontramos la verdadera libertad de elección de las familias y no la que propone falazmente el Partido Popular desde hace muchos años en Madrid, enormemente constreñida por la oferta desigual y conscientemente diseñada y las capacidades y medios que se otorgan a unos centros y a otros. Es como dicen en Castilla, las mentiras y las tortas deben de ser gordas. Gracias a esta iniciativa popular de los ayuntamientos, tenemos la oportunidad de poder debatir
honestamente, sobre cómo los derechos a la inclusión y a la atención a la diversidad, reconocidos en declaraciones y tratados internacionales, son llevados a cabo en esta región. Cicerón afirma que la verdad se corrompe tanto con la mentira como con el silencio. Por eso esta Cámara solo puede dar el sí a esta propuesta y estar a la altura de la convicción, pasión y compromiso que han tenido sus impulsores. Ciertamente no son legisladores ni pretenden serlo, pero han hecho un trabajo muy sólido y se puede continuar con su recorrido aquí. Ya en su propia manera de construirla representa enormes virtudes. Reconozcamos lo que aporta como elemento de participación de la comunidad educativa, un aspecto esencial en la inclusión, que cuando no aparece está en duda, y que es la base de sus metodologías más exitosas. También su ayuda a la construcción de una mejora de la cultura de la inclusión educativa y la equidad. Un estudio de la Universidad de Southampton asegura que se miente más por la tarde y que se dicen en promedio 3 mentiras en una conversación de 10 minutos, lo que dura una PNL más o menos. Bueno, vamos a hacer mal a la estadística. Estamos, además, en la sesión de mañana. Déjenme no solo que pida el voto positivo a los grupos a esta iniciativa. Déjenme que les pida también su compromiso para avanzar con paso firme y honesto en una legislación que permita reforzar la inclusión, la diversidad y la equidad en esta comunidad. A pesar de mi predilección por Gracián, no le hagamos caso ninguno cuando dice el saber más práctico consiste en disimular. Para esos otros hay. Pido, por tanto, a esta Asamblea que trabajemos con determinación y ambición, con sensibilidad a la vez, claro, en esta iniciativa legislativa. Esta generación de niños y niñas no pueden ser rehenes del sistema, necesitan cambios ya, urgentes. Un sistema que respete sus derechos educativos, sus derechos humanos, que prime a ambos y no los trate como desechos humanos. Precisamos una escuela que se adapte al alumnado y no un alumnado que se adapte a la escuela. En definitiva, una educación inclusiva para todos y todas, pero que no debe partir del altruismo, la generosidad o la caridad. Hablamos de la única educación moralmente defendible. Conseguir, por fin, que los adjetivos no sean necesarios, que hablemos nada más y nada menos que de educación. Muchas gracias. Gracias, señor Moreno. Pasamos al turno en contra. ¿Algún grupo quiere intervenir en el turno en contra? Bien, pues entonces pasamos a la fijación de posiciones y para intervenir en la misma tiene la palabra la señora Redondo Alcaide. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, en primer lugar, mis palabras tienen que ser, como no podría ser de otra manera, para saludar a los representantes municipales de colectivos y profesionales que nos acompañan hoy en la tribuna. Señorías, todos estamos en un proceso de permanente aprendizaje. Familiarizándome con el tema, me gustó un término de una documentación que vi el otro día. Y hoy, desde este estrado, si me lo permiten, voy a ser su motivadora. Interesante término este. Muy bien, acepto el reto. Pongámonos a pensar, pero hagámoslo responsabilizándonos de lo que hacemos. Es decir, no olvidemos que somos el órgano legislativo de los madrileños. Lo que aquí emane será lo que habrá de ejecutar en un plazo, según reza la propia iniciativa legislativa popular, de solo un año. ¿Han pensado en ello, sus señorías? Esto no es un trabajo teórico ni una tesis doctoral. Está muy bien dibujar el futuro sobre el papel, pero tan importante como eso es saber cómo aplicarlo. Y ahí es donde nuestro grupo alberga serias dudas. También he hecho en falta, más allá del marco legal o la referencia a organismos supranacionales, el pronunciamiento de expertos contrastados sobre la inclusión educativa, estudios científicos serios y objetivos. De igual manera que, si me lo permiten sus señorías, estamos explorando en el tema del bilingüismo. Los echo de menos. Mencionan solo uno, digo la iniciativa legislativa popular, mencionan solo uno referido al conjunto de España, pero
que no dice ni una palabra de su impacto sobre Madrid. Poco cogido con los pelos, por los pelos. Al menos a mí me lo ha parecido. Señorías, ¿quién no va a estar de acuerdo de partida a favor de la educación inclusiva? Pues igual que todos lo estamos a favor de la paz en el mundo. Pues naturalmente que sí. Y luego, a la hora de defenderlo, o de los puntos de partida, cada uno tiene su estilo. Nos podemos quedar en lo emocional, nos podemos quedar en el sentimiento. Pero me van a permitir que les diga que siempre he creído que el legislador ha de legislar para todos. Eso es inclusión. Y ha de hacerlo sobrelevándose de las situaciones particulares. Ponerse en la piel del otro, inclusión, ponerse en la piel del otro abandonando la propia, es un ejercicio muy saludable. Claro que el fin que presenta la iniciativa es absolutamente loable. Todos lo suscribimos. Todos queremos una educación inclusiva, enriquecedora, como dice la propia iniciativa. Pero detrás se oculta lo que evidentemente nadie quiere decir: la absoluta intención de una voladura presupuestaria, de la eliminación del modelo, como muy bien ha dicho la señora Galeana, del modelo de escolarización actualmente que existe en Madrid. Y por qué no negarlo también del interés de un colectivo profesional muy concreto y muy bien organizado. En resumidas cuentas, yo quiero poner el foco sobre lo que no se dice en la iniciativa. Y esto es claramente una OPA encubierta al modelo de escolarización imperante, una revolución en toda regla. Y déjenme que les diga, antes de que se alteren, antes de que se me vengan arriba, todos estamos en la línea de incorporar el concepto inclusivo a la escuela. Todos. Tanto es así que la consejería, aunque el señor Moreno nos diserte, como siempre, con no sé cuántas citas al respecto de la mentira, no quiero pensar si es que ahí el subconsciente le ha jugado una mala pasada propia. Ya saben lo que dice el aforismo, el viejo aforismo de piensa el ladrón, que son todos de su condición. Pero yo no sé, él es muy experto en el tema de la mentira. Tanto es así que la consejería, junto con el CERMI, digo yo que es una entidad lo suficientemente solvente como para no levantar ninguna sospecha en esta Cámara, pues llevan trabajando desde el 2016 en un decreto sobre educación inclusiva, que no es sino, además, uno de los puntos del acuerdo por la educación madrileña y cuyo compromiso mantenemos. Una apuesta por la educación inclusiva que, más allá de los 7.000 profesionales con los que ya cuenta los alumnos con necesidades educativas especiales, que ha supuesto un incremento de las aulas CGD y que además en el acuerdo sectorial supone el incremento de 500 profesionales más. Por cierto, hace no demasiado hemos recibido la visita de la secretaria de Estado de Educación francesa, que ha venido a Madrid, no lo ha hecho a Andalucía, no lo ha hecho a Galicia, no lo ha hecho a La Rioja, ni no lo ha hecho al País Vasco. Ha venido a Madrid para comprobar cuáles son las políticas sobre educación inclusiva que aplicamos en la Comunidad de Madrid. Y en sus declaraciones posteriores las ponderó vivamente porque le interesaba para incluirla en lo que piensan modificar en la República Francesa. Y una cuestión también que me parece muy sorprendente. En los estudios realizados por la Unión Europea estamos en los mismos niveles que Finlandia, otrora paradigma del modelo educativo del Grupo Socialista, no sé ya del Grupo de Podemos, que no sé si estará más en Grecia, en Portugal o en otros allende de la Unión Europea, que no voy a citar porque no quiero perder el tiempo. Pues bien, Finlandia, señorías, tiene los mismos niveles de escolarización para los alumnos con necesidades educativas especiales, en torno al 15%, los mismos que tiene la Comunidad de Madrid. Sorprendente, sorprendente. Pero es un dato que dejo caer ahí para su estudio. Nuestra línea, porque nosotros tenemos el decreto que está trabajando la Consejería, es buena prueba de esa línea, nuestra línea es
avanzar en un proceso paulatino, sin pausa, que en sí mismo no suponga una ruptura radical, sino una evolución integradora, inclusiva, por tanto, del nuevo concepto de educación. Estamos convencidos de la idoneidad del debate, pero, en definitiva, el texto propuesto nos suscita serias y razonables dudas. Por ejemplo, su aplicación inmediata de muchos de los puntos que presenta esta iniciativa legislativa popular y, en definitiva, lo que se trasladaría a su concreción en un texto legal. Y, por supuesto, negamos de manera rotunda las afirmaciones, aquí reiteradas también, al respecto de la segregación, de las afirmaciones vertidas en la exposición de motivos, porque, como bien saben sus señorías, y no lo tienen por qué saber seguramente los grupos proponentes, la exposición de motivos, si se aprobara tal cual, se convertiría en el preámbulo de la ley. Y, por lo tanto, nosotros no vamos a estar de acuerdo con negar la mayor al respecto del esfuerzo que la Consejería y la Comunidad de Madrid, que el Gobierno de Cristina Cifuentes está haciendo en pro de la inclusión. Por lo tanto, les adelanto que nuestro voto va a ser el de la abstención. Señorías, el Grupo Parlamentario Popular hará sus aportaciones a este texto vía enmiendas particulares. Y ya les adelanto que no escatimaremos esfuerzos en las comisiones que sean necesarias para debatir una y otra vez, cuantas veces sea menester, para aportar así nuestro punto de vista. En primer lugar, y como ya se dijo en comisión, porque esperamos del resto de los grupos, dando ejemplo, llevándolo a la práctica, que tengan un espíritu inclusivo en aras de perfilar un texto consensuado y no apliquen la trituradora de la aritmética parlamentaria, que resulta poco inclusiva. Señorías, vienen días de mucha reflexión. Hay mucho trabajo por delante. Yo apelo a su espíritu. Nosotros, desde luego, les aseguro que nos vamos a ver mucho, y desde el Grupo Parlamentario Popular, con un espíritu absolutamente inclusivo, estaremos para aportar nuestras iniciativas. Si todos compartimos de verdad ese esfuerzo por lo inclusivo, los frutos serán extraordinarios para la sociedad madrileña. Muchas gracias. Gracias, señoría. Vamos a proceder a votar la toma en consideración de la proposición de ley 17/17 y llamo a votación. Ruego a los servicios de la Cámara que cierren las puertas. Y comienza la votación de la toma en consideración de la proposición de ley 17/17 de Iniciativa Legislativa Popular y de los ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. Parece que hay un problema en la votación. Nos falta toda la primera fila. Por favor, sí, señor Osorio.
Ya. Por favor, ruego a los servicios técnicos que revisen eso porque no ha funcionado todo el sistema de votación en el banco del Gobierno. ¿Funciona ya? ¿Está encendida? ¿No? Sí, claro. No funciona. Bien, pues como no funciona vamos a pasar a votar la mano alzada. ¿Perdón? Bien. No, hombre, no, porque lo han avisado antes. ¿Ya? Se ha avisado antes de que terminase la votación de que no estaba funcionando. Por tanto, vamos a realizar la votación a mano alzada. ¿De acuerdo? Bien, pues comienza la votación de la proposición de ley, de la toma en consideración de la proposición de ley 17/17 de Iniciativa Legislativa Popular y de los Ayuntamientos de la Comunidad de Madrid. A mano alzada. Ay, perdón. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobada la toma en consideración de la proposición de ley 17/17. Por 80 votos a favor, ninguno en contra y 47 abstenciones. Gracias, señorías. Y Quiero aprender de ti. Quiero jugar contigo. Quiero hasta tu Madrid. Quiero